Buenos días para todos, muchas gracias por su tiempo. El motivo de la capacitación tiene como principal referencia en ponerlos en conocimiento a ustedes del proceso que se lleva a cabo para los movimientos en presupuesto en caso de que se requiera realizar un traspaso, de que no se cuente con presupuesto para alguna compra que se quiere realizar, de que se requiera hacer una liberación de presupuesto retenido. Básicamente es este el motivo por el cual los estamos citando el día de hoy. Para esto, pues México nos ha proporcionado una guía, la cual creo que pues va a ser muy útil en el proceso, pues que en unos días ya será llevado a cabo por cada una de las áreas. Iniciando para la parte de control presupuestal, encontramos que en el módulo de control de compromisos, que es el módulo en el RP a través del cual se controla el presupuesto, podemos encontrar diferentes situaciones como excepciones de presupuesto, traspasos de presupuesto, liberaciones, monitoreo e informe y procesos de cancelaciones y solicitudes. Las excepciones de presupuesto. Estas hacen referencia a que si en determinado momento tengo una solicitud, orden de compra, pedido con error de presupuesto, esto puede deberse a que tiene errores como tolerancia superada o presupuesto inexistente. La tolerancia superada hace referencia a que existe presupuesto, pero no es suficiente para proceder con la compra. El presupuesto inexistente significa que no hay presupuesto en la combinación. Esa combinación contable se compone por varios ítems, tales como cuenta, unidad de explotación, departamento, periodo, unidad de negocio. La cuenta hace referencia a la cuenta contable que tiene el error. Unidad de explotación, como todos sabemos, cada uno de los cines cuenta con su propia unidad de explotación y corporativo también tiene una unidad diferente. Estamos divididos por departamentos o áreas, un periodo. El periodo se divide, para el caso del presupuesto OPEX, se divide por Q. Un Q es cada trimestre, entonces, por lo tanto, en el año tendremos 4Q. Y una unidad de negocio, la cual es única para Colombia y que se identifica como la CL001. Estas excepciones de presupuesto deben ser validadas antes de realizar algún movimiento. Esto porque puede ser que en algún momento se realice una solicitud y pues no nos detengamos de pronto a mirar que la solicitud tiene algún error. Entonces, pues esto va a impedir continuar con el proceso en el RP. Entonces, por eso, pues siempre es importante estar monitoreándolas. Para revisar estas excepciones de errores de presupuesto, se va a seguir por la ruta menú principal, control de compromisos, revisiones de excepción de control de presupuesto. Para revisarlas siempre será muy importante contar con el ID de solicitud, pedido, voucher y hojas de gastos o informes de gastos. Ahí, pues como se puede ver en la pantalla, está pues la ruta que se acaba de mencionar. Seleccionar la opción de gestión de compras. Entonces ahí es la que nos permite ver las solicitudes o pedidos que tienen algún error. Para eso pues se debe seguir la ruta, menú, control de compromisos, revisiones de excepción de control de presupuestos, compras de gestión y costos y excepciones de solicitud y pedidos. Ahí pues se introduce el número de la solicitud. Siempre se debe digitar la unidad de negocio, que como les comenté es la CL001, y nos va a traer la siguiente pantalla. En esta siguiente pantalla, inicialmente en la parte superior, vamos a ver el ID de la solicitud, luego nos va a mostrar el detalle ya del error. Si queremos conocer más a fondo de qué se trata o qué cuenta es la que tiene el error, vamos a pulsar en el ítem perdón,
en el signo más, en la columna de detalles, y ahí nos va a mostrar cuál es la cuenta contable que tiene el error, la unidad de explotación, el departamento, en este caso específico tiene un producto, la fecha del error y el importe. Esto pues es importante pues saberlo para de esta manera poder realizar el movimiento de presupuesto que se requiera. Lo mismo sucede Ven, en el Sonia. módulo. Hola, Sí, Sonia. Liliana, ¿Puedo hacer una adelante. pregunta? Sí, claro que sí, dime. Entiendo, entiendo con esta introducción que tú haces que ahora nosotros vamos a ser los responsables de hacer esos traspasos en el ERP, o sea, contabilidad no los va a seguir haciendo. Sí, es correcto, Liliana, lo que mencionas, dando, pues, digamos que esto es dando alcance al correo que Alejandro les comunicó inicialmente. Este proceso hasta la fecha ha sido llevado por parte nuestra, por parte de Alejandro Gaviria y mi parte, pero digamos que la finalidad es que cada área, así como ha hecho su presupuesto base, entonces que cada área lo controle, pues, porque pues cada uno sabe qué presupuesto, en qué cuenta lo presupuesto, entonces digamos que sí, va a tener un aprobador y, perdón, va a tener un preparador y un aprobador por área. Esta es específica para el OPEX, porque digamos que para el CAPEX, pues ya digamos que se van otros lineamientos que de pronto para tu caso, Liliana, pues ya es conocido. Entonces nosotros acá nos estamos enfocando solamente al OPEX. Ya, pero digamos que en ese caso yo de OPEX no apruebo nada, digamos en el caso particular de proyectos. Pues digamos que en el momento de que de pronto, o sea, tú elaboraste un presupuesto base cero, no todo está Ujú. cargado al CAPEX. En el momento que quieras ejecutar ese presupuesto base cero y que por algún motivo no exista el disponible suficiente para ejecutar el gasto que quieras hacer, se va a tener que hacer un traslado de presupuesto. O si en algún momento quieres ejecutar un gasto que no está presupuestado, se debe solicitar una ampliación. Y eso pues digamos que ya está en cabeza de cada área. Ok, me queda claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? No de mi parte. Ok, Gracias, bueno. Sonicilla. Entonces, continuando, entonces, en el módulo de control de compromisos también podemos revisar las excepciones para gastos y viajes o para informes de gastos, que es lo mismo, que ahí pues digamos que un informe de gastos puede tener 10, 15 líneas, pero si hay una sola línea, una combinación contable que tiene error, el sistema no me va a dejar enviar el informe, o sea, no voy a poder continuar con ese proceso en el RP hasta que no se asigne presupuesto a esa combinación. Entonces, ahí de igual manera también es importante tener el ID del informe, porque pues en algunas oportunidades si le damos solamente buscar, nos va a traer un montón de informes y de hecho hasta nos trae informes de otros países, entonces pues va a ser muy complicada la búsqueda. Acá sí es pues muy importante tener el ID del informe. Ahí igual vamos a seguir la misma ruta, nos va a traer la misma información de detalle de cuál es la cuenta contable que tiene el error, la unidad de explotación, el departamento y el importe con el error. También vamos a encontrar excepciones por cuentas por pagar. Eso significa Eso significa que en algunas oportunidades, ya cuando la factura está lista para pagarse, puede generar un error en el comprobante. Básicamente, muchas veces se da en aquellas facturas o combinaciones que tienen un presupuesto muy limitado. Entonces, digamos que el presupuesto siempre se va liberando en cada proceso. Valida presupuesto en la solicitud y lo libera para que se valide en la orden de compra. Luego se libera y se valida en la cuenta por pagar. Entonces, acá, si en la cuenta por pagar tiene error, porque así sea por un peso,
pero puede generar el error. También acá en este caso es muy común con las facturas del exterior, con facturas en dólares, porque puede ser afectado por la diferencia en cambio, siempre y cuando pues la tasa sea más alta. Entonces, esto significa que me validó un monto en la orden de compra, pero en mi cuenta por pagar, si la tasa de cambio es más alta, pues mi presupuesto a validar será más alto. Y si tengo el presupuesto muy restringido, entonces ahí automáticamente me va a generar error y esto no me va a dejar realizar el pago. Entonces, por eso siempre es importante revisar las excepciones para los 3 puntos, tanto para solicitudes como para informes de gastos y para cuentas por pagar. Bueno, ya terminado esta parte de la revisión de estos tres, vamos a revisar cómo se puede corregir perdón, vamos a ver cuáles son las situaciones o las correcciones que puedo hacer para asignar presupuesto a una cuenta que lo necesita. Para eso, inicialmente será importante revisar la combinación contable. Puede que en algún momento esto puede darse porque quizás esté utilizando un artículo que no corresponde o lo esté asignando a una unidad de negocio o a un departamento que no corresponde y en el cual pues digamos que no hay presupuesto. Entonces digamos que a eso hace referencia la corrección de la combinación contable. Otra situación podría ser realizar un traspaso de presupuesto o en última instancia, dado el caso que sea un gasto extraordinario que no se haya considerado en el presupuesto original o que ya se haya agotado el presupuesto de la cuenta en el año, será necesario solicitar una ampliación de presupuesto, lo cual pues requiere pues una serie de bueno, una justificación y requiere pues diligenciar un formulario, pasarlo a Tesorería de México, ellos lo pasarán a comité porque pues tendrán que ver la viabilidad de esa ampliación y pues el impacto que va a tener sobre los resultados. Bueno, inicialmente, para realizar un traspaso de presupuesto o un movimiento de presupuesto, vamos a ver cómo realizar un asiento de presupuesto, cuál es el proceso para su aprobación y el proceso de finalización y contabilización. Para realizar los traspasos existen reglas muy importantes que se deben tener en cuenta antes de querer ejecutarlo. Para eso, por ejemplo, podemos realizar movimientos entre cuentas, entre grupos de cuentas autorizadas. O sea, significa que, por ejemplo, en cines yo puedo mover presupuesto entre gastos de operaciones y suministros de operación, o entre gastos de operación en corporativo, o entre gastos en mantenimiento. Para el caso de la oficina, puedo mover gastos administrativos y gastos de viaje, pero no puedo mover, digamos que inicialmente no puedo mover gastos de viaje hacia gastos administrativos o viceversa. También se cuenta con otras reglas importantes, eh, como por ejemplo que puedo realizar traspasos entre periodos. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, mi cuenta de gastos de aseo terminó su presupuesto en el Q1 y y este Q1 aún no se ha finalizado, yo puedo trasladarme a revisar mi disponible del Q2 y pasar presupuesto de gastos de aseo del Q2 al Q1. Luego ya, dado el caso que ya haya terminado mi presupuesto de todo el año de gastos de limpieza y estemos, por ejemplo, en el Q3, entonces ahí ya podría pasar a traspasar presupuesto entre el grupo de cuentas autorizadas. Este grupo de cuentas autorizadas es el que estoy proyectando en este momento, que para el caso de conjunto tenemos gastos de operación en conjuntos, gastos de operación en corporativo y gastos de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, les estaba comentando sobre gastos de limpieza. En caso de que haya terminado gastos de limpieza, yo, por ejemplo, podría pasar presupuesto desde utensilios de cocina, desde gastos de operaciones. Ya en última instancia, si he agotado todo mi presupuesto del grupo 1,
podría irme al grupo 2, es decir, al grupo de operación en corporativo y pasar presupuesto del grupo 2 hacia el grupo 1, pero pues esta ya sería pues la última instancia que se tendría. También tenemos la posibilidad de solicitar liberación de presupuesto de trimestres cerrados. Por X o Y motivo, en el Q1 quedó algún disponible que no se utilizó. Podemos tener la libertad de solicitar su liberación. Esto está supeditado pues a una serie a una serie de revisiones y de control por parte de México, porque pues se diligencia un formato. Este formato debe ser entregado a Tesorería de México e igual entran a revisar si procede esa liberación, si esa liberación de ese presupuesto va a tener un impacto importante o no en los resultados. También está supeditado a cumplimientos de vida. Bueno, hay una serie de requerimientos que revisa México para poder realizar esa liberación. Ya más adelante les voy a mostrar, digamos que un poco más el proceso para la liberación de presupuesto cerrado. También es importante revisar que cuando estamos realizando un traspaso, siempre vamos a tener un cargo y un abono. Un cargo a la cuenta que le estoy restando el presupuesto, un abono a la cuenta que le estoy asignando el presupuesto. Ahí es muy importante que esos dos ítems siempre sean iguales, porque de lo contrario, en primera instancia, si no lo son, es un motivo para que el asiento sea rechazado por parte del aprobador. También es importante mencionar que dentro de la política está totalmente prohibido el traspaso entre cines y corporativos y viceversa. Y también no está permitido el traspaso entre cuentas de OPEX y CAPEX y viceversa. Acá es importante tener en cuenta que los traspasos que se realicen solamente se van a reflejar en el módulo de control de compromisos. Nunca se van a reflejar a nivel de Hyperion, puesto que en Hyperion pues la información ya está como se consideró inicialmente. Ya simplemente si realizo un traspaso del Q2 al Q1, voy a tener un desfaz a nivel financiero, pero pues no lo voy a evidenciar como tal en mi presupuesto original cargado en Hyperion. Bueno, para realizar un traspaso de presupuesto se requiere se requiere la realización de un asiento. Para eso, pues es importante irnos hacia el módulo de control de compromisos, asiento de presupuesto. Ahí vamos a digitar la unidad de negocio, que como les comenté, es la CL001. Luego, nos va a aparecer la pantalla con 3 pestañas: cabecera de presupuesto, líneas de presupuesto, errores de presupuesto. En la pestaña inicial, en el grupo contable, siempre se va a seleccionar CCCO, que significa Control de Compromisos Colombia. Siempre es importante seleccionar esta opción para el caso de OPEX, puesto que en esta misma pestaña podemos encontrar el CC padre o el CC hijo que hacen referencia a los presupuestos CAPEX. También tenemos que seleccionar en tipo de entrada de presupuesto ajuste. Ajuste, ¿por qué? Porque estamos realizando un movimiento al presupuesto originalmente cargado y pues esto se va a reflejar en el informe como una modificación que estamos realizando al presupuesto original. Luego, en la descripción siempre será necesario colocar uno, traspaso, esto como una manera de poder identificar el movimiento, y en la descripción alternativa se va a colocar una justificación corta del motivo por el cual se está realizando el traspaso. En la pestaña de anexos, ahí esta será utilizada cuando se tenga una ampliación de presupuesto, puesto que
ahí debe ser adjuntado el formato debidamente firmado con los movimientos que se quieren realizar. Vamos a ir hacia la segunda pestaña, que es las líneas de presupuesto. Ahí como tal es donde ya vamos a realizar nuestro movimiento. Entonces ahí tenemos el periodo de presupuesto, que como les comentaba, está dividido en 4Q. Tenemos la cuenta que hace referencia a la cuenta contable a la cual le queremos disminuir y o asignar presupuesto. La unidad de explotación. Acá es importante mencionar que para el caso de Colombia, el presupuesto de los conjuntos está cargado todo en una sola bolsa. Para eso, siempre cuando vaya a realizar un movimiento de conjunto, solamente será necesario digitar los 4 primeros dígitos, que para este caso es 2062. Si colocamos la unidad de explotación completa, el sistema nos va a generar un error, puesto que es parametrizado para que el presupuesto se asigne como una bolsa. Y vamos a buscar el departamento, que ahí sí ya cada área, pues dependiendo pues el traspaso que vaya a realizar. Bueno, entonces en la primera línea vamos a colocar la combinación de la cual vamos a disminuir el presupuesto. Por ejemplo, para este caso, estamos queriendo realizar un traspaso, eh, estamos disminuyendo el presupuesto del Q3 para asignarlo a una cuenta de gastos de gastos operativos para una unidad de explotación de conjuntos, un departamento de operaciones, y vamos a disminuir 100.000 pesos. Ese presupuesto lo vamos a trasladar hacia el Q3, hacia una cuenta de gastos de operaciones, hacia una unidad de explotación de conjuntos, hacia un departamento de operaciones, y se le van a asignar 100.000 pesos. Acá, pues como pueden ver, los cargos y los abonos son de 100.000 pesos cada uno. Igual también para realizar un traspaso, digamos, si tenemos 4 solicitudes y las mismas solicitudes tienen el mismo error, los podemos juntar todo en una sola línea. No significa que debemos hacer un movimiento por cada error. Esto pues como para evitar pues operatividad y que no hayan tantas líneas en el traspaso, pues que se podían sustituir a una sola. Seguidamente nos vamos hacia el paso de de guardar y enviar este asiento para que sea recibido por parte del aprobador o del gerente de área. Entonces, en ese caso, nos vamos hacia la parte superior en enviar para aprobación y seguidamente vamos a dar clic en guardar. Ahí en ese momento nuestro asiento ya quedó guardado y de inmediato nuestro aprobador recibirá un correo donde él le estará notificando que ha recibido un asiento que requiere de atención, le va a indicar qué unidad de negocio está afectando, cuál es el ID del asiento y cuál es la fecha del asiento. Acá dentro de este proceso, pues siempre van a intervenir 2 personas. Una persona que es el preparador, que estaría, digamos que su trabajo llegaría hasta este momento, y ya la segunda parte es la que le corresponde al aprobador o gerente de área. Bueno, una vez ya el gerente reciba este correo, va a dirigirse hacia PeopleSoft. En la lista de trabajos va a encontrar el asiento por aprobar. Entonces va a recibir una imagen como la que se está proyectando en este momento, donde le dice pues que qué usuario envió el asiento y un link que lo va a trasladar hacia el asiento. Entonces, ahí inicialmente es importante validar que los cargos y los abonos sean iguales. Si no son iguales, de inmediato se debe rechazar el traspaso dando clic en la parte inferior en la pestaña de rechazar.
Si el cargo y los abonos son iguales, entonces nos vamos a dirigir hacia la pestaña de página de introducción de asiento de presupuesto. Ahí nos va a traer el detalle del asiento que se está realizando. Entonces, él igual va a poder visualizar la cuenta de la cual se está disminuyendo el presupuesto y la cuenta a la cual se está asignando el presupuesto. Seguidamente, él deberá hacer una validación para revisar que exista presupuesto suficiente en la combinación de la cual estoy disminuyendo mi presupuesto. Porque puede que, por ejemplo, en mi asiento se quiera disminuir 100.000 pesos de la cuenta de gastos de operaciones, pero resulta que la cuenta del Q3, pero resulta que esa combinación solamente tiene 90.000 pesos, entonces ahí no se va a poder realizar el traspaso. Entonces, para eso debe dirigirse hacia la pestaña de procesos de verificación previa de presupuesto. Ahí le va a salir una pestaña que le indica, desea controlar el presupuesto de esta transacción sin contabilizar los resultados. Siempre se le debe indicar que sí. Seguidamente, entonces, si se cuenta con suficiente presupuesto en la combinación, entonces le va a aparecer la pantalla inicial. Pero si no se tiene presupuesto suficiente en la combinación, va a aparecer la segunda pantalla que le dice se han registrado errores de control de presupuesto. Entonces ahí automáticamente él debe devolverse hacia el asiento y rechazarlo para que el preparador lo revise y haga los movimientos de las cuentas que tienen presupuesto. Entonces, ahí se devuelve nuevamente hacia, hacia la línea de lista de trabajo para realizar la verificación del presupuesto. Entonces ya, como les comentaba, si está positivo y si está de acuerdo con este informe, con este movimiento, entonces se dará clic en aprobar. Pero pues si se arrojó en negativo, tendrá que ser rechazado. Bueno, para el proceso de la aprobación del asiento, nos vamos nuevamente hacia la pestaña de página de introducción de presupuesto. Ahí damos clic en buscar, él automáticamente nos va a traer toda la información del asiento y seguidamente vamos a dar clic en procesar. Ahí automáticamente el estatus del asiento debe pasar de pendiente a contabilizado. Ahí siempre es importante revisar que quede en ese estatus para que ya se pueda usar el movimiento. Entonces ya una vez este estatus cambia, entonces el preparador va a recibir un correo donde le indica que su traspaso ha sido aprobado. Entonces, a partir de este momento ya se podrá hacer uso del presupuesto para validar aquellas solicitudes o documentos que se tengan pendiente. Vamos a ir hacia la parte de liberación de presupuesto, que como les comentaba anteriormente, se debe seguir un proceso para solicitar esta liberación del presupuesto que se quedó retenido en aquellos Q que ya están cerrados. Para eso se debe seguir el siguiente proceso. Primero, verificar el presupuesto disponible. Este se podrá realizar a través de un informe que ya en unos momentos Alejandro Gaviria les va a enseñar, en el cual podrán evidenciar por cada cuenta, por cada departamento, por cada Q, qué presupuesto está disponible y que podría ser solicitado para su liberación. Se debe diligenciar un formato, el cual les estoy enseñando en este momento,
que se llama formato de liberación de presupuesto retenido. Ahí pues se debe diligenciar la fecha, el nombre del director, del área y diligenciar los campos de razón social, que para el caso de Colombia va a ser el CL001, la cuenta origen, que es la cuenta en la cual está el presupuesto, la cuenta destino, que es la cuenta hacia la cual queremos que se traslade ese presupuesto, que en primera instancia siempre debe ser la misma cuenta. Es decir, que si yo tengo un presupuesto retenido del Q1 de gastos de operaciones y quiero solicitar su liberación para el Q3 debe ser también hacia gastos de operaciones. Una unidad de explotación origen. Entonces, ahí, digamos, por ejemplo, que sea conjuntos y una unidad de explotación destino, que también por política tiene que ser conjuntos. Una unidad de explotación, perdón, un departamento origen y un departamento destino, que igual también debe ser el mismo departamento. Ya en caso tal de que quiera trasladar presupuesto hacia áreas diferentes, ahí pues se deberá seguir un proceso de una excepción y estos movimientos los tendrá que realizar el área que quiere disminuir el presupuesto. O sea, por ejemplo, si recursos humanos quiere utilizar presupuesto de operaciones por X o Y motivo que se ha considerado que la distribución estuvo errada, entonces será recursos humanos quien tendrá que hacer el movimiento con previa autorización de operaciones. Vamos a señalar un periodo presupuestal origen, que es el periodo en el cual está disponible el presupuesto, y vamos a seleccionar un periodo de presupuesto destino, que es hacia el cual queremos trasladar ese disponible y finalmente el importe a trasladar y la moneda. Seguidamente se tendrá que realizar pues una justificación por el cual se requiere solicitar esa liberación. Este formato debe ser firmado por el solicitante. También debe ser firmado por el jefe de área, por el director de área y por el gerente financiero. Luego, una vez firmado, este documento tendrá que también ser firmado por el country manager y seguidamente esto pasará a la validación por el área de tesorería de México. En caso de que ellos consideren que esta liberación no procede por alguna de las circunstancias que les comentaba anteriormente, como cumplimientos de EBITDA, impacto financiero sobre los resultados de los siguientes periodos, bueno, entre otros motivos, entonces ahí finaliza el proceso. En caso de que sí acepten esta liberación, entonces el solicitante deberá enviar el formato debidamente firmado al área de presupuesto de México para que ellos realicen el respectivo movimiento en el RP y ya pues una vez este esté disponible, se pueda utilizar para hacer las validaciones de gastos que se encuentren pendientes o que simplemente se quieran ejecutar. Ya con esto se daría por finalizado este proceso. Bueno, ya con esto daría por terminada mi intervención. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que les pueda resolver en este momento. Yo aquí, Sonia, puntualizar que claramente será un periodo de transición a partir de julio. La idea de este lanzamiento es que con el inicio del nuevo trimestre, del tercer trimestre del año, en julio, ya esté el workflow actualizado con ustedes como responsables de cada área para la gestión del presupuesto. Habrá un periodo de transición donde cualquier duda o comentario podrán revisarlo con Sonia o con Alejandro, pero claramente será un tema donde ya ustedes tendrán que hacerlo porque solo ustedes tendrán acceso a estos módulos. Entonces van a contar con el apoyo de Sonia y de Alejandro, van a
adicionalmente a recibir un link para acceder a esta grabación y poder consultar la presentación de Sonia y de Alejandro posteriormente, pero sí es un tema que debemos todos de empezar a retomar en un par de semanas más. Sería mi comentario y le regreso la palabra a Sonia Alejandro. Gracias, Alejandro. Ok, entonces ya finalizado el tema de traspasos y de movimientos de presupuesto, Alejandro Gaviria les va a explicar sobre los diferentes informes con que cuenta el módulo de control de compromisos para su revisión y monitoreo del presupuesto. Entonces, los dejo con Alejandro. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan, Sony? ¿Se escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, el monitoreo pues es para que ustedes revisen, ya sea diario o semanal, si tienen muchos errores de presupuesto, pues cada quien decide qué monitoreo realiza. Si yo por lo general lo hago 2, 3 veces a la semana para pues, revisar todos los errores que hay y hacer los traspasos correspondientes. Y dale, Sony. Entonces vamos a mirar dos reportes que existen. Uno es el estado de presupuesto, que en este pues se ven todas las combinaciones que existen en el, en el, en el disponible del presupuesto. Están lo que hay en presupuesto, o sea, lo que se montó inicialmente. Están los gastos, el gravamen y pregravamen, que son las solicitudes o órdenes de compra que están utilizando presupuesto y el disponible que se tiene para ejecutar. El reporte de OPEX, pues aquí se muestran todos los gastos que ya se han ejecutado, nuevamente lo que está en gravamen y pregravamen, pero aquí este reporte arroja los números de factura, arroja el voucher, la recepción, si el documento ha pasado todos digamos, los lineamientos del ERP. Dale, Son. Entonces, entramos, si quieres adelantarlo un momento, Sony. La ruta para poder acceder es menú principal, control de compromisos, informes de presupuesto. Sony, cierra eso. Y está de presupuesto. En la pantalla anterior se mostraba que en el momento de añadir, como es primera vez, entonces uno coloca, no sé, estado de presupuesto y ya cuando se abre nuevamente, pues ya se va a consultar lo mismo que ustedes ya digitaron. Entonces seleccionamos el idioma, seleccionamos la unidad de negocio, que sería CL001. Y el control de compromisos, como lo dijo Sony ahorita, es CC-CO y se le da clic en actualizar. Cuando se le da clic en actualizar, te abre las pestañas que están en la parte inferior y aquí digitamos lo que se necesita. Entonces, si yo voy a verificar un presupuesto de la unidad de explotación de corporativo y el departamento de recursos humanos y todo el presupuesto del año, entonces digitamos esos campos y se verifica la información. Sigue, Sony. Posterior a esto, se da clic en ejecutar, que está en la parte superior, y, perdón, se le da clic en guardar para que toda la información quede ahí y se le da a ejecutar. Listo. Esto nos lleva a otra pantalla que nos va a pedir un nombre de servidor. El nombre de servidor por lo general es PSNT. El tipo es tipo web y el formato es CSV, que es separado por comas, y clic en aceptar. Cuando ya damos clic en aceptar, vamos al monitor de procesos, nos va a llevar a la pantalla inferior y vamos a dar clic en actualizar hasta que diga correcto enviado.
Esto no va a arrojar aviso enviado como pasa en los errores de presupuesto, porque esto va a generar es un archivo. Posterior a esto, damos clic en detalles y damos clic, nos lleva a otra pantalla que es registro y rastreo, eso aparece en la parte inferior, y esta nos lleva a otra pantalla donde aparece el archivo separado por comas. Ya después de esto, pues nos abre el archivo donde va a mostrar, pues como ya les indiqué, todo lo que está presupuestado, lo que ingresó, digamos, México y todo lo que se ha ido gastando de ese presupuesto. Muestra las solicitudes, muestra las órdenes de compra y las recepciones que han ejecutado ese presupuesto. Ahora vamos a mirar el reporte de OPEX. Es casi la misma ruta, solo que en informes de presupuesto, pues seleccionamos reporte de OPEX. Los pasos son muy parecidos al anterior. Esta fue la pantalla que no vieron ahorita. Entonces, añadir, se da clic en añadir un valor. En el ID de control de ejecución, pues se coloca un nombre y este nombre no puede llevar espacios. Entonces, cuando si se quiere colocar, digamos, reporte OPEX, entonces reporte guión bajo OPEX. ¿Listo? Aquí entonces seleccionamos el idioma, nuevamente seleccionamos la unidad de negocio y acá pues verificamos qué cuenta es la que vamos a revisar, si tenemos una unidad de explotación específica, si tenemos un departamento específico, si no, estos se dejarían en blanco. Seleccionamos los periodos del Q1 al Q4 o lo que se vaya a verificar y posterior bueno, el grupo contable que es CS-CO y por último ejecutar. Nuevamente nos muestra la pantalla anterior, entonces seleccionamos PSNT, el tipo es tipo web y el formato es CSV y clic en aceptar. Nuevamente, monitor de procesos, le da clic en actualizar hasta que diga correcto enviado y clic en detalles. Vamos a registro y rastreo. Allí nos va a mostrar nuevamente el archivo, el que dice c.csv. Abrimos el archivo y allí pues nos va a arrojar todas las solicitudes que tengamos abiertas, todas las solicitudes que no tengan orden de compra o que ya tengan un orden de compra y una recepción. Todo el seguimiento desde la solicitud hasta el voucher muestra este reporte. Vamos a verificar las cancelación de solicitudes y o pedidos. Entonces, se ejecuta la consulta en el ERP, que podría ser la anterior o otra que ahorita les comento. Se analiza las solicitudes del pedido del reporte. Si esas solicitudes continúan el proceso, pues simplemente pues continúan lo normal hasta que sea pagado. Pero si no, se debe levantar un footprint para su cancelación y el CIF realiza la cancelación, notifica la cancelación y pues ahí ya se termina el proceso. Entonces, esta es una herramienta, es diferente a la anterior, pero es muy parecida. CPL-seguimiento de pedidos 3, hay 3 formatos, pero el que necesitamos es el que dice 3. Cuando se hace por primera vez, se puede hacer por programar para ejecutar el reporte y nuevamente se da clic en añadir, se introduce un nombre, puede ser seguimiento de pedidos, pero en este también se tiene que tener en cuenta lo del guión bajo. Entonces, seguimiento guión bajo pedidos, por ejemplo, y se da clic en añadir. Aquí se selecciona la unidad de negocio que es CL001
y la fecha que nosotros vamos a verificar. Normalmente esto se coge o el trimestre o el mes a que se va a verificar. Entonces se cogen las dos fechas y en la descripción también tiene el mismo parámetro. Entonces seguimiento, pedidos, junio y clic en aceptar. Se selecciona el servidor, para este caso es PS Unix, y se selecciona el tipo, que es web, y formato TXT. Cuando diga correcto enviado, selecciona detalles, nuevamente registro y rastreo como los archivos pasados, y se selecciona el archivo. Clic. Entonces este archivo nos va a mostrar en la columna X el ID del pedido, el estatus del pedido si está válido, despachado, el ID del proveedor, el nombre del proveedor, la nota de recepción, el estado de la recepción y si por ejemplo hay solicitudes que tienen error de presupuesto, también nos lo va a arrojar. Si hay recepciones que están abiertas o ya pues todo el proceso completo, eso es lo que nos va a mostrar este archivo. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ven, Alejandro, una pregunta. Ustedes nos comparten esta presentación, ¿cierto? Claro, compartimos la presentación, los archivos y esta presentación que estamos haciendo que está siendo grabada. Ok. Y de nuevo, reiterar que contaron con el apoyo de Alejandro y de Sonia en este tiempo para revisar cualquier duda puntual que puedan tener después de que hayan consultado el material que les vamos a estar entregando. Ven, yo tengo una pregunta técnica. En el caso del presupuesto base cero que aprobaron para el área de proyectos, ¿por dónde puedo revisar? Bueno, esa es una pregunta ya muy puntual. ¿Por dónde puedo revisar mejor dicho, cuál es el ID de proyecto por el cual se cargó eso en el ERP, ese dinero? ¿O eso eso es un global de corporativo? ID de proyecto, no, o sea, si es presupuesto base cero, eso es OPEX y se podría identificar dentro del informe OPEX que Alejandro les acaba de explicar con tu departamento. Ah, oye, ok. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por su tiempo y seguimos en contacto. Gracias, Onecilla. Yo creo que las preguntas les van a llover en el momento en que todos empiecen a usar esto. Yo creo que sí. Pero ahí estamos. Gracias. Gracias, Sonia y Alejandro. Hasta luego. Alex. Feliz día. Bien.